Mucha gente no sabe, pero la Biblia menciona bastante sobre el origen y la historia del pueblo iraní. El lugar que hoy llamamos Irán era conocido en la antigüedad como Persia y aún más antiguo como Elam, y aparece frecuentemente en los relatos del Antiguo Testamento. De hecho, las narrativas sobre los primeros pueblos de Irán comienzan ya en el libro de Génesis y atraviesan varias épocas importantes, incluyendo la formación de grandes imperios que tuvieron contacto directo con los israelitas. Entender estas relaciones es crucial para interpretar muchos eventos y sus consecuencias que se describen en la Biblia. En este video vamos a echar un vistazo rápido a la historia de estos antiguos iraníes y cómo interactuaron con los israelitas. Además, exploraremos si la historia del pueblo iraní y su relación con los israelitas tiene algún significado especial en profecías sobre el fin de los tiempos. Vamos a comenzar esta historia en la Edad del Bronce y seguir hasta finalmente llegar al dominio persa durante y después del exilio babilónico. En el libro de Génesis de la Biblia, en el capítulo 10, versículo 22, la región de Elam es mencionada como uno de los primeros reinos formados después del Gran Diluvio. Elam estaba ubicada al este del río Tigris, en el área que hoy forma parte del suroeste de Irán. Esta posición era estratégica, haciendo de Elam un importante centro de cultura y poder en la antigüedad, con influencia que llegaba hasta Mesopotamia. Elam tuvo un papel complejo en la historia, a veces como adversario y otras como aliado de grandes potencias de la región, como los babilonios y los asirios. Las relaciones directas entre Elam y las tribus de Israel no están muy detalladas en los textos antiguos, pero sabemos que los elamitas, pueblo de Elam, eran contemporáneos de los patriarcas y jueces de Israel. Aparecen principalmente como enemigos en relatos de batallas y formaban parte de los imperios que tuvieron un papel significativo en la historia de Israel, conforme vamos a explorar más adelante en esta historia. El fortalecimiento de los pueblos en el noroeste ocurrió con la ascensión del Imperio Medo, como nos cuenta el historiador Heródoto. Este desarrollo sucedió hacia el final del siglo VI a.C. Durante este tiempo, por primera vez, las tribus de lo que hoy conocemos como Irán se unieron bajo una sola nación, lideradas por Deioses. Deioses es una figura casi legendaria, a menudo reconocido como el fundador de la dinastía y del Imperio Medo. Cuando llegó al poder, se dedicó a unir las diversas tribus medas, que antes eran independientes y dispersas. Deioses implementó varias reformas administrativas y jurídicas, creando un conjunto de leyes y una estructura de gobierno centralizada. Estos cambios fueron cruciales para formar una identidad común entre las tribus, estableciendo la base para un estado medo más unido y fuerte. Esta unificación también preparó el camino para más expansiones territoriales bajo el mando de reyes posteriores como Ciaxares y Astiages. Antes de continuar, necesitamos hablar sobre el Imperio Asirio, que en esa época era la mayor potencia. Este imperio es frecuentemente citado en el Antiguo Testamento como una fuerza punitiva divina sobre Israel y otras naciones. Con una impresionante capacidad militar y administrativa, los asirios expandieron su territorio desde el corazón de Mesopotamia hasta Egipto en su apogeo. Sus relaciones con Israel, especialmente, fueron bastante hostiles, con campañas que llevaron a grandes deportaciones e intentos de borrar la identidad israelita. Fue durante el dominio asirio que el reino de Israel cayó, resultando en el exilio de las 10 tribus del norte. Los asirios también avanzaron sobre la meseta iraní, afectando los territorios de los medos. Sin embargo, al final del siglo VI a.C., el imperio asirio comenzó a enfrentar su declive, causado por una serie de problemas internos como luchas por el poder, una administración debilitada y la resistencia continua de los pueblos que habían subyugado. A medida que el poder asirio disminuía, los medos comenzaron a fortalecerse. Ciaxares, el rey de los medos,
aprovechó la debilidad de los asirios para expandir su territorio y aumentar su influencia. Con el tiempo, los medos formaron una alianza con los babilonios, liderados por Nabopolassar, para acabar con el largo dominio asirio en la región. Esta alianza estratégica también incluyó a otros grupos iraníes, como los hitas y los serios, que compartían el mismo interés en derribar a los asirios y estaban listos para trabajar juntos en ese objetivo. Los citas y los serios, conocidos por sus habilidades de caballería y tácticas de guerrilla, añadieron una fuerza militar significativa a la alianza. La lucha contra los asirios se caracterizó por muchas batallas intensas y asedios prolongados. En el año 612 a.C., la alianza logró un gran triunfo con el asedio y la destrucción de Nínive, la imponente capital asiria. Este evento, predicho por el profeta Isaías como un juicio divino, marcó el fin de Nínive y el comienzo de la caída del imperio asirio, abriendo espacio para el surgimiento de nuevas potencias en la región. Los medos establecieron su dominio sobre gran parte de Irán y regiones cercanas, mientras que Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II formaron el imperio neobabilónico, convirtiéndose en una potencia significativa en Mesopotamia. Este ascenso de los medos y babilonios representó un cambio importante de poder en la región, afectando directamente el ambiente político en el que vivía el pueblo judío. Continuando la historia de los pueblos iraníes en la época bíblica, también necesitamos hablar sobre el imperio neobabilónico. El profeta Isaías había predicho que los medos serían utilizados por Dios para destruir Babilonia. Este imperio es especialmente recordado por la figura destacada del rey Nabucodonosor II. Se hizo famoso por la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C., un evento documentado en varios textos históricos y proféticos del Antiguo Testamento. Este episodio llevó a la destrucción del Templo de Salomón y al exilio del pueblo judío, marcando un periodo de grandes consecuencias teológicas y culturales para Judá, detalladamente descrito en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor implementó una política de deportación y de asimilación cultural con el objetivo de no solo castigar al pueblo de Judá, sino también de integrar a los judíos en su vasto imperio, reduciendo así cualquier resistencia futura. Por lo tanto, la conquista de Judá no fue solo una acción militar, sino también un esfuerzo para reestructurar geopolítica y culturalmente su imperio. Durante el período del imperio neobabilónico, los pueblos iraníes experimentaban un momento significativo de cambio y crecimiento, mientras que los babilonios se concentraban en administrar su imperio y en sus campañas militares contra Judá y otros territorios. Al norte, los medos estaban fortaleciendo su dominio, estableciendo un reino que sería crucial para una futura alianza con los persas. Liderados primero por Ciáxares y luego por Astíages, los medos organizaron un estado que comenzó a desempeñar un papel importante en la política de la región. Esta etapa fue esencial para crear la fundación de lo que sería el grandioso imperio aqueménida, bajo el mando de Ciro, el Grande. Este imperio acabó por absorber tanto a Media como a Babilonia. El inicio del imperio aqueménida ocurrió con la ascensión de Ciro, el Grande, tras una revuelta persa contra los medos que llevó a la sumisión del último rey medo. Ciro provenía de una familia de la legendaria dinastía de Aqueménides y se destacó por su habilidad tanto en la diplomacia como en la guerra, cualidades que lo ayudaron a expandir rápidamente su dominio. Una de sus conquistas más famosas fue la toma de Babilonia en el año 539 a.C., cuando su ejército capturó la ciudad casi sin resistencia tras un breve asedio. La forma pacífica como Ciro tomó Babilonia no fue solo una buena estrategia militar, sino también una jugada política inteligente, pues se presentó como un liberador y no como un conquistador.
Ciro también implementó políticas inclusivas, como permitir que los pueblos exiliados, incluidos los judíos, volvieran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Esta decisión no solo conquistó la lealtad de las poblaciones locales, sino que también ayudó a estabilizar y unificar su vasto imperio. Ciro se hizo famoso por su política de tolerancia y por restaurar a los pueblos que habían sido conquistados. Esta actitud era innovadora en aquella época y muy diferente de lo que hacían otros imperios. La llegada al poder de Ciro y la expansión del imperio persa fueron momentos decisivos en la historia contada en la Biblia, especialmente en relación al pueblo de Judá. En el libro del profeta Isaías, Ciro es descrito como el ungido de Dios, una figura crucial para realizar las promesas divinas. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto que permitió a los judíos que estaban exiliados volver a casa y reconstruir el templo en Jerusalén, un evento registrado en el libro de Esdras. Curiosamente, la descripción de Ciro como un ungido del Señor amplía la idea del mesianismo, que generalmente se refería solo a líderes israelitas, para incluir a un rey extranjero. Esto muestra cómo el plan de Dios para la salvación es amplio y se extiende sobre todos los reinos de la tierra. La liberación de los judíos por un rey persa refuerza la idea de que Dios trabaja a través de todas las naciones y personas para realizar sus planes divinos. La autorización para reconstruir el templo en Jerusalén bajo el dominio del imperio aqueménida, que era persa, no solo trajo de vuelta la identidad religiosa y cultural del pueblo judío, sino que también reforzó la alianza entre Dios y su pueblo, demostrando la lealtad y la continuidad de las promesas divinas. Mientras tanto, Judá pasaba por un proceso de restauración y el imperio persa expandía y fortalecía su poder. En su apogeo, el imperio aqueménida se convirtió en el mayor imperio que el mundo había visto, controlando más del 40% de la población mundial. Tras la muerte de Ciro y un breve reinado de su hijo Cambises II, Darío I asumió el trono en el año 522 a.C., después de acabar con varias revueltas que amenazaban la estabilidad del imperio. Darío es recordado por su increíble habilidad de gestión. Dividió el imperio en varias provincias, cada una bajo la administración de un gobernador que él mismo nombraba. Esta nueva organización del gobierno aumentó la eficiencia y mejoró el control sobre los vastos territorios del imperio. Darío también estandarizó el sistema de impuestos e invirtió en la construcción de carreteras y otras infraestructuras, como el famoso Camino Real, que mejoraba la comunicación y el comercio por todo el imperio. Además, durante su gobierno, Darío I expandió el imperio para incluir partes de la India, Tracia y el valle del río Indo. Fue en este período que los profetas Ageo y Zacarías hicieron sus profecías y que el segundo templo fue reconstruido en Jerusalén, liderado por Zorobabel. Después de Darío I, su hijo Jerjes primero asumió el trono, conocido en la Biblia como Rey Asuero en el libro de Esther. Este libro ofrece una visión más detallada de la corte persa y describe una época en que los judíos estaban amenazados de exterminio por Amán, un alto oficial de Asuero. En este contexto, una joven judía exiliada llamada Hadasa, también conocida por el nombre persa Esther, fue inesperadamente hecha reina de Persia y tuvo un papel crucial en la protección de su pueblo. Con coraje y astucia, ella expuso la conspiración de Amán al rey, llevando a la ejecución de Amán y a la promoción de su primo Mardoqueo a una posición de influencia en la corte del imperio aqueménida. Así, la historia de Esther no solo muestra cómo los judíos fueron integrados a la sociedad persa, sino que también destaca la providencia divina y la idea de que Dios coloca a las personas en posiciones estratégicas para realizar sus planes. Posteriormente, cuando Artajerjes I, hijo de Jerjes, subió al trono, hubo un desarrollo significativo en la historia judía, marcado por la actuación de Esdras y Nehemías.
Esdras era un sacerdote y un especialista en escritura sagrada que lideró el segundo grupo de judíos que regresaron a Jerusalén con el apoyo del rey Artajerjes I. Él tuvo la tarea de revitalizar la ley mosaica y reorganizar la comunidad judía, que había perdido contacto con sus tradiciones religiosas después del exilio. El libro de Esdras detalla cómo ayudó a reconstruir la vida religiosa y cultural, reforzando la importancia de la Torá como fundamento de la identidad y las prácticas judías. Por otro lado, Nehemías, que comenzó como un servidor de confianza de Artajerjes I, fue nombrado gobernador de Judá. Él es especialmente recordado por liderar el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén, lo que representaba la recuperación de la dignidad y seguridad de la ciudad en esa época. El apoyo dado por Artajerjes a los proyectos de Esdras y Nehemías muestra cómo el gobierno persa administraba sus regiones conquistadas, permitiendo cierta autonomía local mientras mantenía el control general. El imperio persa acabó cediendo espacio debido a las conquistas de Alejandro el Grande, quien en el año 331 a.C. derribó el imperio y estableció su propio dominio, que se extendía por vastas regiones. Tras la muerte de Alejandro el Grande, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, llevando a la formación de 3 grandes reinos helenísticos: el reino ptolemaico en Egipto, el reino seleucida en Asia Menor y el reino antigónida en Macedonia y Grecia. La región que hoy conocemos como Irán quedó bajo el dominio del imperio seleucida, que controlaba una extensa área, abarcando la mayor parte del Oriente Próximo. La administración seleucida en ese territorio intentó implementar la helenización, un proceso que incluía la construcción de ciudades al estilo griego y la promoción de costumbres religiosas y culturales griegas. Sin embargo, esta política enfrentó una fuerte resistencia de las poblaciones locales, que querían preservar sus propias tradiciones culturales y religiosas. Este conflicto de intereses causaba constantes desafíos para los seleucidas, tanto internamente como en sus relaciones con otros reinos, como los ptolemaicos y antigónidas, además de provocar revueltas, como la de los macabeos en Judea, ya en el siglo II a.C. Los partos, un pueblo de origen iraní, aprovecharon la insatisfacción creciente con los seleucidas para crear su propio imperio. Así, el imperio parto emergió como una potencia significativa en la región de Irán. Conocidos por su caballería pesada y habilidad en arquería, los partos lograron resistir tanto a los romanos como a los seleucidas. Ellos preservaron muchas tradiciones y adoptaron el zoroastrismo como la religión oficial, reforzando la identidad y cultura iraní después de un período de influencia griega, conocido como helenización. El zoroastrismo, la religión más influyente y duradera del antiguo Irán, enseña que las personas tienen la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal, y que estas elecciones influyen en su destino final. La religión también enfatiza rituales de purificación y ofrendas de sacrificios, además de valorar el orden moral y la justicia social. Estos valores se reflejaban en las leyes y prácticas de los imperios que seguían esta creencia, moldeando la forma en que gobernaban. Después del fin del imperio parto, los sasánidas establecieron su imperio en el año 224 después de Cristo, derrocando al último rey parto. Ellos revitalizaron la cultura y las tradiciones persas, trayendo de vuelta y fortaleciendo muchos elementos del antiguo imperio aqueménida. Los sasánidas se convirtieron en grandes rivales del imperio romano y más tarde del imperio bizantino. Se destacaron por una administración eficiente, buena infraestructura de carreteras y ciudades y por la promoción del zoroastrismo, que sirvió como un elemento unificador y de identidad en todo el imperio. Al inicio del siglo VI después de Cristo, sin embargo, los árabes invadieron Irán, aprovechando el debilitamiento del imperio sasánida, lo que llevó al dominio islámico en la región. La transición al Islam no ocurrió de un momento a otro,
sino que se dio gradualmente a lo largo de varias generaciones. Inicialmente, el zoroastrismo todavía era tolerado, pero con el tiempo comenzó a perder espacio, con muchos iraníes convirtiéndose al Islam, atraídos por los beneficios sociales, económicos y por la nueva orden de poder. Eventualmente, el Islam se convirtió en la religión dominante, influyendo profundamente en la identidad cultural y religiosa del Irán moderno. Por lo tanto, quedó evidente que las historias de Irán e Israel tienen muchos puntos de contacto a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué más puede suceder entre estas dos naciones según la Biblia? En ciertos grupos del cristianismo, especialmente aquellos que siguen una visión futurista de la escatología bíblica, Irán, heredero de la antigua Persia, es frecuentemente mencionado en discusiones sobre profecías que involucran a Israel. Estas interpretaciones están basadas en pasajes de la Biblia que muchos creen predicen eventos futuros entre estas naciones. Un ejemplo es Ezequiel, capítulos 38 y 39, que hablan sobre una gran batalla liderada por Gog de Magog, con una coalición de naciones contra Israel, incluyendo explícitamente a Persia. Sin embargo, los detalles sobre quién sería Magog y el significado de los símbolos en estas profecías son temas de intenso debate entre expertos y teólogos. Algunos estudiosos que observan las profecías bíblicas con una visión orientada hacia el futuro creen que las referencias a Persia indican que el Irán moderno tendrá un papel importante en futuros conflictos con Israel. Esta perspectiva está influenciada por el escenario político actual, donde las tensiones entre Israel e Irán son frecuentemente noticia, y Irán es visto como uno de los principales oponentes de Israel en el Oriente Medio. Esta discusión también saca a la luz pasajes del libro de Daniel, especialmente los que hablan sobre las visiones de los 4 imperios mundiales y la futura llegada del reino de Dios. Por ejemplo, Daniel 8 describe un enfrentamiento entre un carnero con 2 cuernos, simbolizando a los reyes de Media y Persia, y un macho cabrío, que representa al rey de Grecia. Algunas interpretaciones modernas de estas visiones las asocian a eventos actuales o futuros, sugiriendo que representan principios o fuerzas que aún están en acción hoy. Ahora escriba en los comentarios si ya conocía el origen y la historia de los pueblos iraníes en la Biblia y suscríbase al canal para no perderse los próximos videos.